Bienvenidos a otra emisión de Tribuna por Paraguay TV HD. Hoy vamos a estar tocando dos temas muy interesantes. Uno de ellos se refiere, llega el tema de verano. Hay muchas ofertas en redes sociales de lugares para vacacionar o casas, casa quinta. Y bueno, también escuchamos por esas mismas vías denuncias de situaciones irregulares que se dan. Bueno, vamos a tener el representante de Senatur que nos va a estar explicando qué tenemos que tener en cuenta para poder acceder o pagar, porque famoso también se tiene que pagar un precio como adelantado y después uno se va en el lugar y bueno, sorpresa no existe. Así es que recomendaciones que vamos a tener para este verano, qué considerar o qué tener en cuenta para asumir esos compromisos y que sean ciertos y que pasen las vacaciones de muy buena manera y no con sorpresa. Por el otro lado también, relaciones entre Paraguay y Colombia. Nosotros tenemos toda una historia también con Colombia, que somos países hermanos y de verdad por la historia que nos une. Y bueno, queremos saber todo lo que está ocurriendo en este momento y sobre todo agradecer la presencia del embajador de Colombia en Paraguay, el señor Juan Manuel Corzo Román. Bienvenido. Muchas gracias, Gloria, por la invitación y pues aquí estoy en tribuna para contestar lo que ustedes a bien tengan. Bueno, embajador, ¿hace cuánto por Paraguay? Vamos a cumplir ahorita el 17 de enero 2 años. Sí, 2 años. Y Sí. bueno, el clima, bueno, depende de dónde usted viene, supongo que no es un problema. Realmente yo pasé muchos años en Bogotá, Ajá. en mi vida profesional, pero también estudié en Bogotá, la universidad. Pero realmente yo vengo de una ciudad cálida, muy parecida a Paraguay, Asunción, Sí. sin ser tan húmeda, es un calor seco, es semidesértica. Esa es la ciudad de Cúcuta, esa fue una de las fronteras más importantes que hubo en Sudamérica, es la frontera más transitada hacia Venezuela, aunque se transitaban productos de mayor peso y de mayor exportación que hubo hacia Venezuela. Bueno, embajador, en estos 2 años, un balance de desafíos que ha tenido un proceso y sobre todo ubicarnos, cómo nos vieron al llegar, cómo nos vio y también cómo estaba Colombia y hoy cómo estamos. Tenemos un antecedente muy positivo, nuestros padres tenían un amor por Paraguay especial, nunca lo supimos, y llegamos acá y nos encontramos con el afecto mutuo, igualmente los paraguayos con los colombianos y un reconocimiento generalizado con Colombia. Pero igualmente hay un sentimiento muy bonito de los colombianos hacia Paraguay. Encontramos países muy similares en la forma de ser, en la manera de observar las cosas, pero me correspondió igualmente llegar en un momento en que había tránsito de mando presidencial, con un nuevo presidente, con un ánimo de apertura de país, con un presidente de apertura de mercados y que tuviese Paraguay una visión en el mundo mucho más amplia. Esto ha hecho que Paraguay cada día crezca vía muy buenas relaciones comerciales y desde luego ha abocado a la gente a visualizar también el mundo, no solamente el intercambio de productos acá. Lo cual he entendido que la balanza comercial entre Colombia y Paraguay, pese a algunas diferencias de otro orden, debemos acercarnos. Y hemos trabajado bastante en esa materia comercial. Precisamente hemos tenido una relación muy fuerte con la Cámara de Comercio de Bogotá. Nos apoyamos bastante con la Cámara de Comercio Paraguaya Colombiana y en eso tenemos pues una ritualidad muy especial en que a través de ellos logramos también que hagan un trabajo extraordinario llegando a todos los gremios, a todas las asociaciones, a todas las empresas en general, de acuerdo a las visitas que hagan de lado y lado. Cuando van paraguayos también en misiones oficiales, sea por ProColombia que está en Argentina, o gente que se inviten en general, van a través de ProColombia o a través de la Cámara de Comercio. Nosotros lo hemos hecho por las dos vías, siendo más fuerte la Cámara de Comercio, más comprometida la Cámara de Comercio.
y ha habido visitas, y creo que el otro año va a ir una visita de paraguayos igualmente a Bogotá y a otras partes. Estamos avanzando no con la Cámara de Comercio solo de Bogotá, sino estamos avanzando ya con la de Medellín y con la de Barranquilla, que es la ciudad portuaria hacia el Atlántico, hacia el Caribe. Entonces pensamos que todos esos ejes son importantes también para el desarrollo del sector productivo paraguayo, en el sentido de que también pueden acogerse a los acuerdos comerciales que tiene Colombia con Estados Unidos y con Europa y con otros países. Como Colombia también se puede llegar a beneficiar mucho. Gracias en gran medida a Paraguay somos parte de Mercosur y tenemos el A72. El A72 nos permite los beneficios en materia arancelaria y tributaria. Mi trabajo es vender a Paraguay como un país donde tiene unas ventajas en materia arancelaria y tributaria fabulosas. Pero además la campaña hoy en día no solamente el reconocimiento y el grado de inversión que es un plus más, sino también el tema de las franquicias y el tema, la posibilidad igualmente de tener una ley de maquilas que facilite mucho que la gente piense llegar a estos 250 millones de habitantes que están en Mercosur. Pero eso obedece ese interés a que Colombia tiene una historia reciente no tan positiva con su vecino Venezuela en materia comercial. Cuando se rompen las relaciones Venezuela-Colombia que nunca habían existido, pues Colombia no tiene otra alternativa que trabajar mucho en subir estándares de calidad y empezar a exportar con ese mejor estándar de calidad a Estados Unidos. Se le abren los mercados, Estados Unidos abre mercados a Colombia, Europa y varios países de Asia. Luego también tenemos esa otra alternativa que desde luego perteneciendo a la C72 es de doble vía y también puede servirle a Paraguay. De tal forma que podemos lograr que la balanza comercial entre los dos países crezca y ese es nuestro trabajo en materia comercial. Y cuando habla, por ejemplo, de esta balanza comercial, ¿cuáles son los avances? ¿En qué sectores específicamente? Y tanto del lado de Paraguay como también del de Colombia. La última venida de la misión que vino de Colombia, traída por la Cámara de Comercio, trajeron bastantes empresas de tecnología. Vino gente también en una particularidad y me parece interesantísimo, son los parques electrónicos para vehículos eléctricos, pensando en el futuro de Paraguay, de que el transporte público tenga como en Colombia sus parques, es decir, donde los buses hagan su tránsito o paren, carguen, igualmente y vuelvan y salgan con muy buen orden, pero tengan un orden especial y una guía especial en toda la ciudad y se haga más factible también el orden en horario, en tiempo, en que sea un tráfico más regular. Creo que eso serviría mucho a ayudar acá al tráfico de vehículos del servicio público, que también está avanzando con algunos otros países en aparatos y en carros o buses, como queramos llamarlos, en esa parte. Ese intercambio se hizo también bastante con algunas otras tecnologías en materia de construcción, en materia igualmente de materiales. Vino en Septima gente del diseño, vino una gente joven igualmente trayendo ropa con textura natural. En fin, estamos avanzando en tema agrícola, vinieron varias empresas también, y en tema farmacéutico, la farmacéutica aquí es de doble vía con Colombia, nos intercambiamos productos porque aquí hay una buena farmacéutica, buenas farmacéuticas y se genera también venta para otros. Pero nuestro lado antes más fuerte era los derivados de petróleo y carbón. Pero durante este periodo presidencial, por temas de medio ambiente, le han bajado el ritmo
al tema del petróleo sin que el país se desacelere tanto, porque no es un cambio muy fuerte. El petróleo obedecía a ser el renglón más fuerte en Colombia. Pero al bajarse, pues se nos bajan las exportaciones también de derivados de petróleo y de carbón igualmente. Entonces estamos buscando que sea el sector productivo que crezca con el sector productivo de Paraguay. Y en Paraguay tienen alta tecnología en la parte agrícola, logramos hacer un encuentro que no fue posible porque coincidieron las ferias entre los ganaderos del norte de Colombia con ganaderos, acá con la Expo paraguaya, sobre todo en la raza Brahman, en la tecnología Brahman, incentivar en toda la tecnología, en todo el avance que ha tenido Paraguay. Y hablamos sobre el tema de la carne, ya hay una apertura de compra de carne muy insípida en materia de carne para hamburguesas, pero hay que abrir más el espacio. Creo que puede haber una complementación en esa materia, o ser Colombia una ciudad de paso para poder tanto que llegue a Colombia como que continúe. Y otro es en el tema de maquilas, que pueda venir empresarios a sembrarse acá, sí. ¿Por qué no decirlo?, a volverse paraguayos y aprender del comercio paraguayo y en conjunción con paraguayos aliarse, hacer alianzas productivas para poder exportar desde Paraguay a otros países. Siempre es importante hablar también cuando se refiere a este tipo de temas, sobre todo de comercio. ¿Cómo ven a Paraguay? Justamente porque eso todo es inversión, ¿no? Sí. ¿Cómo está siendo visto en este momento? Paraguay es un país que tiene muy sembrado el tema comercial. A veces se siente mucho más que en Colombia, por ser Colombia más amplio y más diverso. Desde luego acá hay un gran ánimo y un gran reto. Lo tiene el mismo presidente, ha sido el norte que ha puesto el presidente en materia de crecimiento económico y me parece fabuloso. Ha logrado igualmente ir bajando la deuda pública, ha ido pagando igualmente y manteniendo las tasas de interés. La inflación es un problema mundial que todos los países están luchando por lograr una baja inflación, pero también los precios del petróleo, etcétera, etcétera, van subiendo los costos. Pero sin lugar a dudas que hay que pensar que por el camino que se está guiando, Paraguay debe ir fortaleciendo no solamente el desarrollo en materia de tráfico, en materia igualmente de redes, pero no en la red vial solamente, que lo está haciendo, y tienen pues, la vía oceánica, y tienen el tema igualmente del río, llegar a acuerdos con Argentina, que ha habido problemas, pero también en la parte de redes eléctricas y en redes electrónicas. Hay que ordenar más las ciudades en esa materia, en la planificación. Tiene unos retos interesantísimos, pero es un país muy joven. Es un país que tiene dentro de las muchas ventajas, es que no es una población muy grande. Entonces también hay que pensar en lo social y en el crecimiento. Pero he leído que está en un crecimiento muy grande el sector de la clase media. Es decir, que está subiendo, la clase pobre está logrando subir. Y esto se hace mucho a través de la educación. Luego la educación debe ser un foco principal. Mejorar la salud también para la gente, para ir pudiendo. Y toda esa educación, pero esa también tiene que llegar a los estratos más bajos de Paraguay, dado que es un país pequeño. Si crece el sector productivo, y es una parte que crece bastante, en la materia fiscal que le corresponde al Estado, no puede olvidar en que sea eficiente, que sea transparente, que la inversión social sea buena, para que eso va a permitir que sea mucho más rápida igualmente el crecimiento de una nación. Yo le auguro a Paraguay ser uno de los primeros países en Latinoamérica, hacer la Suiza Latinoamérica, si siguen por ese sendero del crecimiento y desde luego también respetando. El paraguayo tiene mucha más identidad por muchas razones, por el idioma, porque se sienten muy paraguayos. El conflicto paraguayo fue muy fuerte, el suceso fue una tragedia, ese conflicto, el cual terminó Colombia metiendo ahí su cuota positiva.
Eso mira que ha generado algo positivo, es identidad. Hay que hacer que crezca la identidad de Paraguay. ¿Cómo lo hacen? Eso se hace a través de programas de gobierno también. Sí. Eso es como hacen los empresarios de vender la marca país. Sí. Colombia se dedicó un tiempo a hacer marca país, eso no puede destruirse, eso cuesta, pero hay que hacerlo. Pero eso es un foco, un faro que va a servirle a Paraguay. Y creo que van por buen camino, creo que lo están haciendo todo muy bien. Estoy muy contento en la parte cultural. Hicimos presencia ahorita en Paraguay con el tema de la UNESCO. Sí. Y logramos con una gente muy de base de pueblo, se lograron los cuadros vivos de Galera Sucre, una región muy pobre, donde mantuvieron una expresión cultural popular de más de 1400 años, de la época de 1400, o sea, son 4 o 5 siglos atrás. Entonces nos da a nosotros qué alegría que haya sido en Asunción, Paraguay, el reconocimiento de la UNESCO. Y un encuentro que puede generar una bilateral muy interesante entre viceministra colombiana y ministra paraguaya, con una gran apertura una apertura de conocimiento, sí, de servicio, de ayudarse mutuamente, de trasladarse mutuamente el conocimiento para hacer también un país que sea muy fuerte en materia cultural. Mira que Colombia no lo creían y generó, cuando la economía naranja, un marco de economía naranja, y se volvió renglón, empezó a aparecer como renglón de la economía. Se generaron muchas microempresas y MIPYMES y eso generó riqueza. Pero aquí tienen una vocación muy grande el tema de artes y hay que ayudar también en eso. En eso también hemos participado, hemos traído gente, pintores, cocineros, les gusta, ya no les gusta tanto decir chef, sino cocineras, cocineros. Esa es la mejor parte, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuántos colombianos tenemos, embajador, en Paraguay? Se estima, no hay realmente porque no están inscritos, sí, pero sí, podemos estar entre 1000 a 1500. O sea, es considerable, ¿no? Es considerable, con mucho tránsito también, ¿no? Paraguay es una ciudad de tránsito y de encontrar el sur, de tener posibilidades. Pero bueno, Paraguay está creciendo también en materia de empleo. Todo esto empieza a ser sugestivo para que más gente mire a Paraguay como el norte, como el sur, tan anhelado durante muchísimos años. Cuando usted habla con los empresarios y tiene que presentarnos a nosotros como país, ¿cómo se le hace? ¿Se le hace fácil? ¿Qué es así lo primero que uno dice y que, bueno, que interesa a esos grupos que vienen, la parte que usted se está encargando? Tanto lo cultural, hasta lo gastronómico, lo económico, porque supongo que la base del mensaje es el mismo. Sí, fluye muy fácilmente, realmente, Gloria. Y eso es bonito que los televidentes de la tribuna también lo sepan, que entiendan, que lo transmitan a los demás. Hay posibilidades grandes también con Colombia, hay un mercado abierto con un anhelo de conocer también, de comprar, de saber, y pueden encontrar en los colombianos también un buen mercado para exportar. La exportación hace que haya buenos ingresos también, no quedarse solo en el mercado de acá, que a veces se queda uno muy chiquito, tiene que pensar en grande y lo aprendimos. Hoy el pulmón de Colombia, la fortaleza de la democracia colombiana realmente es el sector productivo y eso nos hace grandes por eso. Y aunque no se crea, el tema artístico y de artes todas, cultural también se volvió algo que empezó a buscar identidad. Con las diferencias que tenemos más de 67 etnias indígenas, tenemos romos, que es los que anteriormente les llamábamos gitanos de esos países. Tenemos muchísimas etnias venidas de África, que se fueron hacia las costas y todavía hablan un africano que ya no se habla ni en África porque se quedaron en el tiempo. Tenemos una musicalidad gigante que nace de los hermanos de afrodescendientes. Toda esa Colombia viva que genera permanentemente, y los mestizos que somos más, genera una Colombia viva, una Colombia que fluye mucho, pero lamentablemente se nos ha quedado gente en la violencia y es un trabajo grande que tenemos. Pero en la otra parte
Yo invito a todos los paraguayos, así como los invito así de manera fluida a todos los empresarios de Paraguay, vayan a Colombia, que hay un mercado que los está esperando. Entonces hay unas grandes posibilidades. Acá hay muy buenas empresas. Vuelvo y repito, Paraguay es grande y va a ser muy grande en la esfera. En todo esto también, de lo que hablamos, de esta relación de Paraguay y Colombia, obviamente pasando por lo cultural, insisto un poco todo esto, por lo comercial también, se abre como perspectiva, ¿no? Inclusive vos hacías una mención que me parece interesante ampliar un poco más. Los puertos que ustedes tienen, eso puede ser una facilidad también para productos paraguayos, ¿no? Sí, Para el tema de la exportación estoy hablando. Sí, porque nos acogemos al acuerdo comercial. Y esas son las partes que existen dentro de lo que yo hago bilateral, no multilateral, pero sí. Colombia y Paraguay tenemos un acuerdo, pero es la hermandad histórica, tenemos un acuerdo comercial que hace que el paraguayo vaya acogiendo a Mercosur, se acoge a que no haya aranceles. Ahorita estamos haciendo un tránsito que se requería mucho dinero, de muchas reformas tributarias y los impuestos son altos, pero dan margen de todas maneras para ganar. Y dan margen igualmente, como muchos colombianos ya empezaron a venirse a radicar acá con la ley de Maquila, con toda su aplicación, hay también la posibilidad de que el paraguayo se encuentre asiento en Colombia para poder exportar entre los acuerdos colombianos con Estados Unidos, con Europa. Ese es otro camino alternativo que tenemos ahí para los dos países. Bueno, y intercambios así también de conocimiento, el tema de seguridad. Yo sé que hay vínculos o trabajos muy avanzados y ya de hace mucho tiempo y que siguen, ¿no? De la Policía Nacional de Paraguay, la experiencia de Colombia, que es también riquísima. Sí, Colombia ha sido un país que se ha mantenido con muchos conflictos internos, que ha asistido a muchos países en guerra. Colombia hizo parte de la guerra de Corea. Es simpático, ahorita en la guerra Ucrania, Rusia, sin que mande el Estado, sino fueron soldados colombianos o ex soldados colombianos se fueron a la guerra. Entonces murió un colombiano porque se presentó a tal ejército de manera voluntaria. Luego va gente por causas propias o porque cree que hay justicia en lo que él piensa, pues se van a un ejército a combatir. Desde luego que también caen en guerra varios de que estén. En el Sinaí estuvimos ahí también y estuvimos también en la frontera esa de Gaza que es tan conflictiva toda la vida. Hemos estado ahí, países árabes, todo esto que ha obedecido tantas guerras internas tanto de los países arábicos como también con Israel. Hemos estado en muchos temas. El tema de Paraguay, la voluntad de Colombia generó más que el decreto ley que se hizo en su momento, que la gente, yo he llamado la atención de los colombianos porque muchos no saben del gobierno. Quien hizo de secretario, o sea, de notario, fue Jorge Isaacs, Jorge Isaacs es uno de los escritores más importantes que ha tenido Colombia en la historia. Y es muy simpático, era el secretario también del Congreso de Colombia y firma esa ley. Entonces, pero generó una solidaridad en los otros países andinos, empezó a sumar Ecuador, Perú, Venezuela, todo el mundo volteó los ojos hacia Paraguay y creo que se sintió. Ese era el efecto que se quería. Y tengo que llegar ahorita a Colombia a buscar el libro que leí, que está allá en la biblioteca que tengo en Colombia, que alcanzaron a empezar a pensar en crear un batallón para mandar a Paraguay, pero eso no hubo necesidad. No hubo necesidad. Bueno, embajador, no puedo dejar de consultarle qué fue lo que más le gustó en nuestra gastronomía. Bueno, sin lugar a dudas, en la calidad de la carne. La carne. Nosotros nos parecemos a ustedes, nuestros indígenas fueron grandes cultivadores de maíz y comemos como la sopa
paraguaya nosotros comemos también, pero allá es una torta de maíz. Ajá. ¿No? Y hay otra cosa que se llama los bollos de maíz, entonces tenemos también identidad en esos temas, también comemos mucha carne de igual manera. Pero creo que la carne paraguaya, si no estoy mal, está en primer lugar a nivel suramericano y latinoamericano, ¿por qué no decirlo? En calidad y en sabor. No, con una competencia en nuestros países vecinos que también tienen muy buena carne. Tienen buenos cortes, Sí. tienen buenas formas, tienen el asado diferente que puede dar más gusto, pero naturalmente la carne por el suelo paraguayo y lo que tiene en el fondo, que es agua salada y en fin, tantas cosas, está generando una raza muy especial, o las mismas razas con un sabor de carne extraordinario. Y creo que si usted come chipa, qué pena, entré a una musical que tenía Brasil, de un pianista extraordinario, y me tocó meterme al bolsillo porque ya iba a entrar con chipas. No me aguanté de meter unas chipas pequeñitas paraguayas, me las metí, me tocó metérmelas en el bolsillo del saco y me las comí ya de salida, pero la chipa es extraordinaria también algo. Nosotros también lo que le llamamos allá la yuca, comemos mandioca, entonces hay muchos productos, entonces tenemos tantas cosas parecidas que realmente nos gusta bastante. Bueno, y me quedó algo así como que pendiente también. Cuando estaba hablando del sector ganadero y alguna raza específica, porque Paraguay ha tenido experiencia de exportación de genética, que eso realmente llegar a ese punto de ciertas razas significó muchísima inversión. ¿Hay una posibilidad también de interés del lado de Colombia con respecto a la genética de algunas razas que tengamos aquí en Paraguay? Sí, de eso se trató esta reunión que fue fallida por el tiempo. Sí. Se estudió el tema y la asociación de Brahman, o Cebú, que le decimos, que son razas que vienen de la India, ganado índigo, y también ustedes tienen unas razas combinadas extraordinarias que también estamos mirando que vengan delegaciones de las diferentes razas. Tratamos de que primero se encuentren quienes están en la cabeza de los gremios, se presenten, se saluden, se vuelvan amigos, vayan a una y otra feria, para luego empezar a ver las necesidades. Pero yo sí encuentro, igual lo que tú estás diciendo, que Paraguay tiene hoy una base genética extraordinaria que nos va a servir para reforzar, por ejemplo, en materia de Angus. Yo he visto aquí en las ferias el desarrollo del Angus paraguayo es extraordinario y además también lo combinan con otras razas. Entonces se hacen el Brangus, y el Brangus acá es extraordinario porque da un poquito más de rusticidad. Y el Brahman rojo, por ejemplo, nosotros somos muy fuertes, entonces se pueden empezar a intercambiar las razas para mejorar de un lado y de otro. En todos esos temas, debo decir, diría que hay un tema que a mí me atrae mucho, desde luego por el trópico. Colombia es tal vez de los países más ricos en el mundo en materia de frutas. Tenemos frutas ideales y el tamaño de las frutas son también de mejoramiento genético en la semilla. Paraguay tiene, donde se producen esas semillas, son tierras muy parecidas a Paraguay. Paraguay puede avanzar en un tema genético, en un acuerdo agrícola entre los dos, entre los ministros, empresarios, en materia de frutícola. Creo que sería también una base para exportar frutas diferentes de las que se traen de Chile o de Argentina, como la pera, la uva, etcétera, etcétera. Se podían exportar las mismas frutas que produce Colombia, las podía producir Paraguay, que son de clima más cálido. Sí, realmente. Embajador, y bueno, usted sabe que consumimos mucho la música colombiana, así ya en eso creo que no habrá extrañado mucho su país. No, porque acá se oye mucho vallenato. Sí, totalmente, sí. Embajador, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Gloria, y a todos sus televidentes, gracias también por recibirme con este amor que hablo yo con Paraguay. A veces se me va la mano.
como decimos en Colombia. No, el aprecio también de nuestro país con Colombia es tremendo, por la historia que nos une. Bueno, así estuvimos ya conversando en esta oportunidad en tribuna con Juan Manuel Corzo Román, embajador de Colombia en Paraguay. Vamos a una brevísima pausa.